Buenos días, Mónica. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues yo estoy emocionada, la verdad, porque hablar de la vida desnuda, pues es un lujo poder explicar algo que has creado tú, así que estoy encantada de desvelaros estos secretos. Presentas una nueva novela, La vida desnuda, una novela por la que te dieron el premio Azorín. ¿Y Ujú. qué ha supuesto para ti? ¿Qué ha supuesto que justamente en esta novela se dé ese reconocimiento, ¿no? Por parte de todo el mundo también un poco y también la acogida que está teniendo con el público. Pues fíjate, es verdad que hasta ahora había tenido el reconocimiento del público, que es lo importante realmente, porque es lo que te hace seguir escribiendo y te sigue animando, pero el de la crítica y el de los compañeros, ¿no?, que conforman un jurado, pues siempre es muy gratificante también. Así que, pues estoy emocionada. Si hay un pero que puedo poner, es que ha sido un momento muy extraño el que hemos vivido. Entonces, desde que se falló el premio en el 5 de marzo hasta que ha salido ahora el 9 de junio, imagínate todo lo que ha pasado. Pero obviamente lo prioritario primaba sobre todo lo demás, pero al fin ha podido ver la luz y aquí le tenemos. Porque cómo estás llevando todo este tema de promoción, esa salida virtual, ¿no? Que además creo que es un libro que me daba mucha rabia tener esta entrevista a nivel virtual porque es de estos de sentarte y hablar tranquilamente, porque creo que hay tantas cosas que a nivel de pantalla es como muy complicado. Es cierto que es más frío, pero nos hemos acostumbrado. El confinamiento nos ha puesto muy cerca de los nuestros a nivel de videollamadas y ya nos hemos acostumbrado. A mí, por ejemplo, también en el informativo incluso hacemos entrevistas de este tipo y lo que antes podría sorprender o chirriar por la calidad, ahora ya lo ves tan normal porque están en sus casas, está todo el mundo en sus casas. Entonces yo creo que, bueno, es un momento, hay que hacer de la necesidad virtud y lo bueno es que podamos hacerlo. A mí me encantaría pues hacer la gira, ¿no? Generalmente lo que hago, pues voy a Barcelona un día, voy a Bilbao, voy a Sevilla, pero no puede ser, pues lo hacemos así. Yo encantada poder atenderos y que hablemos del libro. Pero es cierto que se echa mucho en falta el contacto humano, la calidez. ¿Cómo ha nacido esta historia? ¿Con qué mensaje nace un poco o qué te gustaría también que la gente se quedara de esta historia? Porque además habla de muchos temas y habrá muchos debates esta novela. Sí. Pues lo primero parte de una reflexión mía, siempre. Entonces, yo tenía flotando desde hace mucho tiempo la idea de que tenemos distintas, somos complejos, poliédricos y que tenemos distintas facetas. La faceta pública, la que mostramos a los demás, la faceta privada, a la que solo nuestro círculo íntimo accede, y la faceta secreta, nuestra parte secreta, que esa solo unos elegidos pueden adentrarse o incluso nadie, te puedes ir con un secreto a la tumba. Y eso, yo quería construir una historia coral de secretos de familia. Y leí una cita de García Márquez que fue reveladora para mí, que hablaba de estas tres facetas, y eso me animó ya a estructurar incluso la novela así: vida, vida privada y vida secreta. Y en ese viaje que emprende la protagonista Gala para despedirse de su abuela, que está gravemente enferma, con motivo de esa despedida se reúne todo el núcleo familiar y es en ese reencuentro en el que se va a precipitar todo, en el que se va a abrir la caja de los truenos, la caja de Pandora, y va a empezar a darse cuenta de que incluso en su círculo más íntimo nada es lo que parece, o sea, o por lo menos no todo lo que ella creía que sabía. Tú crees que conoces muy bien a tus padres, a tu hermano, a la tía Julia, que ella creía que conocía a todos muy bien y de repente se da cuenta de que todos tienen un lado oculto bueno, que comenzará a averiguar y que al final de la novela quedarán completamente desnudos todos ante ella y quedarán en lo que es la esencia. Me pareció muy gracioso el hecho de que la novela empieza en que ella se monta en el tren, en el AVE, ¿no? En un vagón del silencio, porque Sí, quiere quizás que nadie la moleste, ¿no? Y quiere estar en silencio porque necesita estar en silencio y se pasa todo el viaje sin silencio, ¿no? Aparte de que, exacto, a ver, en el vagón silencio todo suena mucho más siempre. exacto. Sí, sí. Y me gusta Em, el silencio me, con esas conversaciones, ¿no? Con ese Me ruido. gustaba mucho, claro, me gustaba mucho la idea de embarcarla en ese viaje físico que luego, porque la novela transcurre solo en 48 horas, entonces en ese espacio tan reducido de tiempo, esos 2 días van a cambiar su vida y van a ser fundamentales. Todos los días son importantes en la vida, pero hay algunos que te marcan y estos van a ser importantes. Y que comenzar este viaje físico
en un tren me gustaba mucho la idea, e incluso que se encontrara con desconocidos y que con uno de ellos conectara con Chris, porque empieza a conectar con él y es capaz de llegar a una intimidad con la que a lo mejor no podrías llegar con una persona más conocida, y es precisamente por eso, alguien a quien crees que no vas a volver a ver, con quien conectas y libre de prejuicios y de valoraciones y demás, y habla libremente los dos mucho. Me he ido leyendo el libro con un lápiz y un para ir marcando, porque me parece que hay frases que son de esas que luego podemos ir recuperando, y una de ellas es: para querer hay que quererse. Sí, ¿Por qué nos sí. cuesta tanto, ¿no? Querernos a nosotros mismos a veces. Sí, pues la autoestima, ¿verdad? Y además es muy difícil el equilibrio, es el no pasarse o no llegar, ¿verdad? O sea, no pecar de egocentrismo o de narcisismo, pero tampoco de autocrítica y autoexigencia o de no quererte. Bueno, es una lucha que tenemos todos o una búsqueda que todos llevamos a cabo. Y es difícil, es difícil. Cuando hablamos de todas estas cuestiones que se quedan un poco sin respuesta, es porque a todos nos afectan. Esto es lo maravilloso. Es decir, a todos nos afecta de mayor o menor medida, y entonces, pues es verdad que en la historia se van desmenuzando algunas de estas grandes conceptos que a todos, o búsquedas, la búsqueda de la felicidad, o al menos pequeños sorbitos, la culpa. Por ejemplo, Gala tiene mucho sentimiento de culpa también, y se siente mal incluso por ir en ese tren con destino a la despedida de su abuela y estar evadiéndose y pasándoselo bien. Aparece el Pepito Grillo y aparece la culpa de, oye, cuidado, que tú tendrías que estar haciendo lo correcto. Y en esa contradicción que nos movemos todos, porque es muy complicado ser coherente e imposible ser infalible, porque todos tenemos errores y contradicciones. Entonces, pues vas descubriendo las distintas capas de Gala, conforme pues va avanzando y va presentando también a otros personajes, ella también se va desnudando ante nosotros. Ya que hablas de la culpa, sí que es cierto que es una palabra que es presente en mucha parte de la historia. Ujú. Llega a decir que nosotros muchas veces, bueno, llegan a decir ellos que somos nuestros propios enemigos, nuestros mayores enemigos, porque al final muchas veces pensamos más en el qué dirán, qué pensarán, qué debería estar haciendo yo ahora, ¿no? Y al final es como que nosotros mismos nos restamos libertad. Claro, es que muchas veces es que no le importamos tanto a la gente. Ujú. ¿Sabes? Y creemos que fíjate qué castigo nos autoimponemos por puro egocentrismo, a lo mejor. Es decir, es que van a pensar, es que a lo mejor no piensan nada. Es más, si piensan, da igual, te debería dar igual, pero en cualquier caso tampoco va a estar todo el mundo pendiente de uno, ¿no? Y es cierto que ella va descubriendo cómo va quitándose esas losas y cómo nos vamos llenando la mochila de peso, y llega un momento en el que puede ser asfixiante y que no podemos caminar. Y eso une mucho también al miedo. Ujú. Tenemos miedo. Por eso lo de la parte pública, la parte privada y la parte secreta, muestras la parte que crees que tiene mayor aceptación generalmente a tu entorno, en redes sociales, lo que crees que es, mientras muestras tu lado visible y tu lado amable, Ujú. la ventanita por la que quieres que se asomen. La parte privada, obviamente, ya entran los que ya tienen acceso a eso, pero claro, es que nos componemos por todas esas caras, y es muy interesante ver cómo nos podemos hacer daño a nosotros mismos por miedo a defraudar, a decepcionar, a qué van a pensar mis padres, que me van a juzgar, las propias contradicciones. Gala es muy rebelde, pero a la vez quiere la aceptación de su familia. Y su padre es cirujano, su hermano es médico y ella es la artista de la familia, pero siente esa dualidad de querer formar parte de ese mini sistema familiar, pero a la vez querer ser la rebelde. Entonces, bueno, pues en esa lucha va descubriéndose a sí misma y descubriendo que no todo es lo que parecen los demás. Los secretos es otro de los temas que se habla en este libro. ¿Qué sería de nuestras vidas sin los secretos? Yo también pienso a veces, porque a veces nos dan un poco de emoción y misterio también a nuestras vidas. Y la propia Gala dice que para ella es la parte más interesante. Y digo yo, ¿será porque en el fondo es la parte que hay más verdad de nosotros? Desde luego es la esencia, no solamente esa parte, porque somos todo, claro, ¿Mm? pero eso que ocultamos por algún motivo es significativo. ¿Por qué lo ocultas?
porque además tu secreto puede no tener nada que ver con el mío o un secreto familiar o secretos que se guardan por generaciones, temas tabú que no Ujú. se hablan en una familia y todo eso nos conforma nuestra propia personalidad, nuestra manera de relacionarnos después, de enfrentarnos a ciertas situaciones, de nuestros afectos con los demás. Y es muy interesante ver que hay distintos tipos de secretos. Claro, hay secretos que conllevan grandes mentiras, grandes traiciones, infidelidades, dobles vidas, demás. Hay otros secretos que no, que son simplemente los miedos de lo que estábamos hablando, de decepcionar, que van a pesar. Entonces, hay muchas maneras, digamos, y muchos motivos, hay muchos secretos y muchos motivos por los que guardarlos. Y todo eso es muy interesante porque depende mucho de dónde hayas nacido, de cómo te hayas educado, de la presión social, la religiosa, en fin, son muchas cuestiones y me parece muy interesante porque toda esa amalgama de emociones es la que hacen que nos vayamos comportando y que seamos lo que somos. Porque al final luego cuando se desvela un secreto, es como que también tenemos un poco más de libertad, ¿no? Es que como a medida que se va a dar y ves que a lo mejor no hay para tanto, porque a Claro, lo mejor el que tiene los propios prejuicios es uno mismo, ¿no? claro. El alivio ese, ¿no? De la liberación, de haber soltado presión y decir, anda, pues he dicho esto y no pasaba tanto, no ha pasado nada. De hecho, bueno, no he sido juzgado o ya me da igual, porque igualmente eso puede ser la liberación. Y luego también reivindico el derecho a no contarlo. Es decir, en un momento de tanta sobreexposición, en la que estamos contando Sí. continuamente dónde estamos, qué comemos, qué hacemos, qué todo, yo también reivindico el derecho a la privacidad. Es Ujú. decir, a decir, no, es que esta parcela es mía y quiero que siga siendo mía. O sea que a mí me parece que lo que es complicado, y ese es el viaje de Gala, es encontrar la propia armonía. Es decir, estar bien, con secretos o sin secretos, pero estar bien y llegar a ese equilibrio del que tanto se habla, ¿no? De cómo estoy a gusto conmigo mismo y en paz con los demás. Y es, bueno, pues un poco seguramente reforzando la autoestima y la seguridad, de lo que tú hablabas al principio, y estando en paz con uno mismo. Mónica, escribir nos hace más libres y nos A permite mí sí. contar algunos secretos, ¿no? Ahí, a veces. Claro, nos permite deslizar pensamientos, reflexiones. O sea, mi voluntad no es contar la realidad, porque para eso ya tengo el periodismo y para eso Exacto. ya tengo mi trabajo y la actualidad, y además está muy encorsetada a la actualidad. Y esto lo que me permite es la imaginación, echar a volar, crear los personajes. El proceso creativo es maravilloso. El dibujar a Gala, que de repente haya otro personaje, todos eran personajes satélite, pero era un reparto muy coral, digamos, pero que de repente haya personajes que cojan las riendas de la novela, como es la tía Julia, que es la gran desconocida, que de repente Gala mide y dice, pero esta señora lleva aquí toda la vida y yo no me había planteado qué pasado tenía o qué había hecho, por qué estaba aquí, por qué vivía con mis padres, esas cuestiones que de repente, y ese personaje te coge y me sorprende incluso a mí escribiendo porque, wow, de repente se te abre un universo maravilloso. Entonces, para mí es la libertad absoluta. Y además me complementa mucho la otra parte, con lo cual yo creo que la literatura y el periodismo para mí son vasos comunicantes que completan la figura de comunicadora, ¿no? De poder contar historias. A los abuelos es otro de los temas que se habla en este libro. Además, creo que en la actualidad, en lo que estamos viviendo, también han tenido una parte muy importante de todo esto que ha pasado. Mm. ¿Tú crees que les damos la importancia que tienen? ¿Somos conscientes de lo mucho que han luchado esas generaciones pasadas para que nosotros ahora estemos aquí donde estamos? Pues yo espero que sí. Para mí, desde luego, lo tienen. Mis mayores siempre, yo tenía un vínculo afectivo muy fuerte con mis abuelos y ahora mis padres son abuelos y también lo siento. Entonces yo creo que eso lo vivimos en el seno de nuestras propias familias. Algo distinto es luego las situaciones que se viven y es verdad que hay muchos mayores que viven en soledad y esta última situación, la crisis del coronavirus, ha puesto en evidencia la soledad en la que viven y ya no solamente eso, lo dura que ha sido el coronavirus porque no les ha aislado todavía más a los enfermos. Entonces ya no tener ni el contacto, eso ha sido muy duro. Entonces yo creo que todo esto sí que nos va a afectar y yo espero que nos haga reflexionar. Desde luego estos vínculos irremediablemente nos marcan y a mí me parece que es de justicia cuidarles y devolverles todo lo que nos han dado. Además, en el libro se habla de que el adiós a un abuelo
es como que hay muchos otros adioses que se vinculan, ¿no? Es como que dices adiós a una parte de nuestra infancia, porque quien más y quien menos siempre son recuerdos que van muy atados a ello. Es como que es una despedida que va un poco más allá de una despedida Sí. normal. Mira, en general yo creo que por la propia experiencia cuando van leyendo el libro de amigos y demás, todas las despedidas definitivas, ese mazazo y ese desgarro emocional nos llevan a cualquier despedida que hayamos podido tener nosotros Ujú, cercana. Entonces, eso, en el caso de los abuelos, está vinculado a nuestra niñez irremediablemente. Entonces, cuando además, por ejemplo, en el caso de Gala, es la única abuela que ya queda con vida, se pierde una generación y sus padres pasan a la siguiente y ella también asciende. Y es una manera de madurar sin decirlo, porque pasas a la siguiente fase. Y yo creo que eso nos remueve por dentro. Es algo que aunque no te lo expliquen no lo vivas en el momento de manera consciente, te das cuenta de que ese proceso se produce. Obviamente hay muchos otros y hay otros tipos de desgarros cuando se pierde un hijo, ¿no? Que siempre te dicen esto es antinatura porque no está preparado una persona para perder a su hijo y se producen esos desgarros que son tan traumáticos. Yo creo que las despedidas siempre tienen este dolor, pero es cierto lo que dices que los abuelos es como que empiezas a mirar al retrovisor y ya empiezan a no aparecer figuras que antes aparecían. Entonces, claro, eso hay que ir asumiéndolo. En el libro se habla de la muerte, otro tema que muchas veces es como que tenemos, no tabú, no se habla mucho, ¿no? Es como que le tenemos un miedo, ¿no? En general, que muchas veces yo creo que es más, le tenemos más miedo al dolor que eso provoca que a la muerte en sí, ¿no? Y que tampoco somos una sociedad que no hemos hablado nunca Es como, más tabú. ¿no? Como Claro. otras sociedades, otras culturas. Claro. Hombre, es que hablar de ello es bajarlo a la realidad. Ujú. Y eso es lo que nos da miedo. Nos da miedo abrir los ojos y ver que esto es temporal y que nuestra vida es finita. Mira, ayer escuchaba a Rosa María Mateo algunos fragmentos. Hemos perdido, la verdad es que hemos perdido a muchas personas y en la última, muchas personas, hablo de los mayores que hablábamos antes del coronavirus, y ahora esta última semana grandes referentes y personas que han estado conviviendo con el cáncer de una manera como Pau Donés, de una manera muy digna y muy realista. Y dignificarte a ti mismo hasta el último momento a mí me parece que es tan complicado y tan positivo porque ambos han sido muy, muy vitalistas. Ujú. No por ser realista estás tirando la toalla, no por ser vitalista, o sea, no por llamarle a las cosas por su nombre, creo que estás siendo derrotado. Me gustaba mucho la idea que decía la Sardá Mm. en estas entrevistas ayer, que me parece que es positivo porque a veces cuando hablamos de luchar contra el cáncer, luchar contra es como que está en tu mano. En tu Ujú. mano está la actitud ante la vida y cómo afrontas ciertos traspiés. Pero luego hay veces en las que no puede ser. Y me parece que haya personas también referentes que lo hagan y que no den a entender que ha sido una derrota, sino que se van con una canción de despedida, de agradecimiento y que no he vivido una vida, he vivido un bidón, como decía Pau Donés. A mí me parece que ser vitalista no es darle la espalda o ceder a la muerte, es al contrario, es contar con que la vida irremediablemente tiene esta cara B y cuanto antes lo sepamos, ahora, ¿eso es fácil? No. ¿Nos cuesta? Sí. Si nos toca de cerca, es un proceso, imagino que muy complicado. Todo eso, los miedos los tenemos todos. Y ese recorrido vital es un poco el que queda plasmado en la novela sin ser triste. Quiero decir, es una cuestión de, bueno, la muerte aparece como aparece el amor, como aparecen los encuentros fugaces, como aparecen los encuentros para quedarse, la vida, Exacto. todo lo que forma la vida, que es momentos inolvidables, muy dulces y otros, pues, que son muy dolorosos, claro. Porque es que en el fondo el libro habla de la vida. Tú la has desgranado en tres partes, como tal, pero no deja de ser un viaje a través de una vida de cualquier persona podemos. Tú fíjate que solo cogemos
viaje relámpago de ida y vuelta a Barcelona, a Madrid de gala y en ese poco espacio de tiempo, cómo tienes un recorrido y una visión global de toda su vida y además cómo puedes empatizar con con Exacto. pequeños trocitos de los personajes. Te puedes ver reconocido. A mí cuando me dices, ¿qué hay de ti en Gala? Que digo, es que dejas una impronta en cada uno de los personajes que vas escribiendo porque los creas tú. Sí, Entonces hay mucho y hay poco a la vez, porque claro, al final has creado voces distintas. Y eso es la magia, ¿no? Que se sienta ah, el lector reflejado en muchos. hay un trozo, digo, una escena, hay un momento en el que Gala llora en el tren y rápidamente se tapa con las gafas de sol para que no quiere que nadie la vea. ¿Por qué nos da tanta vergüenza que nos vean llorar? Porque es nuestra privacidad. Porque la cara, la parte visible, ha de ser siempre amable. Claro, esto nos han enseñado. Entonces, nuestra realidad siempre es la parte buena. Y la parte privada dejamos el dolor. En la parte pública normalmente no hay dolor. No hay dolor, no hay miedos, no hay desconsuelo. Eso es para la parte privada. Y por eso ella, cuando siente que está exteriorizando algo que es muy íntimo, se tapa, porque quiere que eso pertenezca a su privacidad. Y sin embargo, un ratito después está hablando Mm. de asuntos privados con un desconocido. La contradicción siempre. Para ir terminando, Mónica, se habla mucho del poder de la curación en la música, pero yo digo que escribir también cura. Y justo ayer, cuando estaba leyendo el libro, escribí en redes, oye, la vida desnuda yo creo que cura. ¿Te ha curado a ti? ¿Te ha ayudado esta novela a hablar de temas o a mostrar estas cosas que a veces quizás no decimos tanto? Y quizás también haciendo un poco referencia al título, es una de las novelas en la que a lo mejor te has desnudado también un poco más. Pues mira, seguramente sí y seguramente no soy lo suficientemente consciente todavía. Porque como todo necesita un proceso y a lo mejor dentro de, cuando saque la siguiente novela y me entrevistes diré, ¿sabes? Que aquella novela sí que me sirvió para desnudar o para, sobre todo, reflexionar. Cuando estás construyendo personajes, cuando estás en la fase creativa, observas, estás muy permeable a todo lo que sucede, tienes los sentidos abiertos más que nunca. Y claro, eso para mí supone también un torbellino de emociones, ¿no? Y un vaivén y me toca hurgar, claro, porque al final, aunque yo no haya vivido ciertas situaciones, tengo que empatizar con ello y tengo que ponerme en situación. Y esto cuando te das cuenta que lo has hecho, es cuando releyendo logro emocionarme en algún pasaje y digo, como si no lo hubiese escrito yo. Ujú. Entonces, esto para mí es prueba de, wow, porque no es que me esté recordando algo de mi vida, no, 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 es que me he emocionado con algo como si no fuera mío y dices, wow, ahí es cuando has conseguido ya hurgar, indagar y empatizar y realmente te has metido en el personaje. En el libro se habla del poder volver atrás. Si tú pudieses volver atrás, ¿con qué Mónica te gustaría reencontrarte? Pues seguramente con la Mónica adolescente, ¿no? ¿no? Para darle alguna lección de vida, que no sufra por cosas que no son importantes y, bueno, para adelantarle ese proceso, ¿no? Un poquito y para que no pierda otras. Que es Ojo, muy importante. no nos dejemos tampoco la esencia en el camino, o sea que tan importante es una cosa como la otra, ¿eh? Sí, sí. Y si hablamos de futuro, aunque ahora es muy incierto, ¿qué Ujú. noticia te gustaría dar? ¿Qué noticia le Uy, gustaría dar a pues Mónica? ahora por favor, la vacuna o el control ya definitivo de la pandemia a nivel mundial, además. O sea, es que ha sido un argumento de ciencia ficción, ¿verdad? Si nos Mm, lo hubiesen contado, no hubiese sido verosímil. sí. Y lo que más me gustaría es eso, ahora mismo, la verdad. Ser transmisora de buenas noticias y poder decir bueno, que con prudencia, pero que todo vuelve a la normalidad y que ya tenemos la cura para la enfermedad. ¿A qué suena o a qué huele esta novela?
Huele a jazmín, a hierbabuena, huele un poco a campo y a verano y a niñez. Y ahora sí, para terminar, si tú pudieses guardar un mensaje en esta conversación que hemos tenido, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, que ojalá ya sea en persona, ¿qué te gustaría que yo te recordase? Me gustaría, a ver, qué difícil, ¿eh? Qué difícil porque es más fácil hablar con tu yo del pasado que con tu yo del futuro, Ah, ¿eh? Me gustaría que me preguntaras, mm, pues mira, qué he cambiado, cómo me ha cambiado, cómo me afectó la pandemia, ya con cierta perspectiva, el confinamiento y la salida de mi novela, o sea, qué ha cambiado, porque ya podremos tener un poquito de perspectiva y ya podremos analizar eso. Es decir, y espero que me preguntes si hemos ido a mejor hemos y aprendido. hemos aprendido algo y podemos anticiparnos y no repetir los mismos errores. Espero que la respuesta sea sí. Pues con esto me quedo. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un placer enorme. Gracias a ti por el cariño y por haberte leído la novela Sí, con sí, tanto gusto. Sí, post-it sí. marcado. Se nota, se nota. Así que muchas Me gracias. gusta llegar al final porque creo que es una de esas historias que nos podemos ver tan identificados en muchos aspectos que no quieres que se termine, ¿no? Además, creo que también en esta situación que hemos vivido nos ha costado concentrarnos, ¿no? Y sí Sí, que al menos yo por mi parte he abierto muchos libros, pero los he dejado todos porque no podía concentrarme. ya. Y es cierto ¿Sabes que qué? atrapa, yo creo, por la realidad que desprende. Y sabes qué creo que te podré preguntar yo a ti, porque oye, yo también soy periodista, así que yo también te podré hacer una pregunta la próxima vez. La pregunta que te haré a ti es, si te lo releyeras, ¿te identificarías más en este momento, por ejemplo, dentro de 2 años con otro personaje? Es decir, ahora tus secretos irían más unidos a otro personaje, porque Sí, yo creo que es un libro que en el momento en el que te lo leas puedes ir variando incluso de sentirte identificado con un personaje más que con otro. Así que esa te la haré yo a ti. con esas preguntas nos quedamos. Muy bien. En ese maratón de entrevistas. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer y espero Gracias. vernos pronto. Muchas gracias.